La noche del 20 de diciembre de 1968 era fría y despejada en Vallejo, California. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban estacionados en un lugar aislado conocido como Lerch Herman Road, disfrutando de esa intimidad que solo los adolescentes enamorados buscan en la oscuridad provincial de los años 60. Eran jóvenes, inocentes, con toda una vida por delante. ¿Cómo podían saber que esa noche se convertirían en las primeras víctimas confirmadas de uno de los asesinos seriales más enigmáticos de la historia estadounidense? ¿Cómo podían imaginar que sus nombres quedarían grabados para siempre en los anales del crimen sin resolver? Alrededor de las 11 de la noche, un vehículo se detuvo detrás del Rambler de Faraday. Lo que sucedió en los siguientes minutos transformó una cita adolescente en una masacre. El atacante disparó contra el auto, obligando a Betty Lou a salir corriendo desesperadamente. Pero no había escapatoria. 5 balazos impactaron su espalda mientras corría por su vida. David recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. Cuando los encontraron, Betty Lou yacía en un charco de sangre a casi 9 metros del vehículo. David aún respiraba, pero moriría camino al hospital. ¿Quién era capaz de semejante brutalidad? ¿Qué motivaba a alguien a ejecutar a 2 adolescentes inocentes sin razón aparente? La policía no tenía pistas. No había testigos. No había móvil. Solo 2 jóvenes muertos y un asesino que se había desvanecido en la noche californiana como un fantasma. Pero esto, como pronto descubrirían las autoridades y el público, era solo el comienzo de una pesadilla que duraría años y que permanece sin resolver hasta el día de hoy. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, otra pareja joven se encontraba en el Blue Rock Springs Park de Vallejo. Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Mageau, de 19, estaban en el estacionamiento cuando un auto se acercó. Eran las 12:04 de la madrugada. El vehículo se detuvo junto a ellos, se alejó brevemente, y luego regresó. Esta vez, el conductor salió portando una linterna cegadora y un arma. Sin pronunciar palabra, abrió fuego. 9 disparos resonaron en la quietud del parque. Darlene recibió 5 impactos y murió camino al hospital. Michael, milagrosamente, sobrevivió a pesar de ser alcanzado por 4 balas. Pero aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente perturbador. ¿Qué clase de asesino regresa a la escena del crimen? Porque eso fue exactamente lo que hizo. 40 minutos después del ataque, un hombre llamó al departamento de policía de Vallejo desde una cabina telefónica a solo unos bloques de la estación. Su voz era calmada, casi indiferente, mientras confesaba: «Quiero reportar un doble asesinato. Si van a 1 kilómetro al este del parque público, encontrarán niños en un auto marrón. Fueron disparados con una pistola 9 milímetros. También maté a esos niños el año pasado. Adiós». ¿Pueden imaginar la frialdad? ¿La calculada crueldad de llamar para presumir de tus crímenes? La llamada fue rastreada hasta una cabina en Springs Road y Tuolumne, a escasas cuadras de la oficina del sheriff y a metros del departamento de policía de Vallejo. El mensaje era claro: este asesino no solo no temía a la policía, sino que los estaba desafiando abiertamente. Estaba jugando con ellos. Y apenas había comenzado. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos del área de la Bahía de San Francisco recibieron cartas idénticas. El San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald abrieron sus sobres para encontrar algo que los helaría hasta la médula. Cada carta contenía 1/3 de un mensaje cifrado de 408 símbolos, junto con una nota escrita con una caligrafía errática y perturbadora. El remitente afirmaba ser el responsable de los asesinatos de Vallejo y exigía que los criptogramas fueran publicados en la portada de cada periódico. Si no cumplían, amenazaba con continuar su ola de asesinatos, matando a 1 docena de personas durante el fin de semana. ¿Pero qué contenía ese mensaje cifrado? ¿Qué secretos oscuros escondía ese laberinto de símbolos extraños? El asesino prometía que el código revelaría su identidad. Era una invitación macabra a un juego mortal de inteligencia.
Los periódicos publicaron los criptogramas. El FBI fue llamado. Criptógrafos de todo el país intentaron descifrar el mensaje. ¿Lograría alguien romper el código antes de que el asesino cumpliera su amenaza? La respuesta llegó sorprendentemente rápido, pero no de las agencias gubernamentales ni de los expertos profesionales. Donald y Betty Arden, una pareja de maestros de escuela de Salinas, California, lograron descifrar el código en solo 20 horas. ¿Cómo lo hicieron? Donald Arden, fascinado por los rompecabezas, aplicó análisis de frecuencia y patrones, asumiendo que el asesino usaría palabras como yo y matar repetidamente. Tenía razón. El mensaje descodificado era escalofriante. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo me da la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que tener sexo con una chica. La mejor parte de todo es que cuando muera renacer en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. No les daré mi nombre porque intentarán frenar o detener mi recopilación de esclavos para mi vida futura. ¿Pueden sentir la mente retorcida detrás de esas palabras? Este no era un asesino común impulsado por la pasión o la necesidad. Este era un depredador calculado que encontraba placer filosófico en el acto de matar. Pero aquí está el detalle más inquietante. Aunque prometió revelar su identidad en el código, los últimos 18 caracteres del mensaje siguen siendo un galimatías sin sentido. Ebeoriete metpiti. ¿Era un error? ¿Un código dentro del código? ¿O simplemente la firma burlona de un asesino que nunca tuvo intención de revelarse? 7 días después de que se publicaran los criptogramas, el asesino envió otra carta al San Francisco Examiner. Esta vez firmó con un símbolo que se convertiría en su marca registrada y le daría su nombre para la posteridad, un círculo atravesado por una cruz, el símbolo astrológico del zodiaco. Querido editor, comenzaba la carta, esta es Zodiaco hablando. Y así nació el nombre que aterrorizaría California durante los siguientes años. Pero Zodiaco no estaba satisfecho con solo cartas y códigos. El 27 de septiembre de 1969, en las tranquilas orillas del lago Berryessa en el condado de Napa, atacó de nuevo. Esta vez, su metodología fue diferente, más personal, más teatral. Brian Hartnell y Cecilia Shepard, una pareja de estudiantes universitarios, disfrutaban de un picnic junto al lago cuando un hombre se acercó a ellos. Vestía una capucha negra con un símbolo extraño pintado en el pecho, el mismo círculo con cruz que había firmado su carta. Portaba una pistola y un largo cuchillo de carnicero. ¿Pueden imaginar el terror? Ver acercarse a esta figura siniestra, casi teatral, como sacada de una pesadilla medieval. El hombre les dijo que era un prisionero fugitivo y que necesitaba su dinero y las llaves del auto. Su voz era calmada, casi amigable. Brian intentó mantener la calma, conversando con el atacante, tratando de humanizarse ante él. Pero Zodiaco no había venido a robar. Ató a Brian con una cuerda de tendedero, luego ató a Cecilia. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a apuñalarlos. Brian recibió 6 puñaladas en la espalda. Cecilia, 10 en la espalda y el abdomen. El asesino trabajó con precisión quirúrgica, atacando repetidamente mientras sus víctimas gritaban pidiendo ayuda que nunca llegaría a tiempo. Cuando terminó, caminó tranquilamente hasta el auto de Brian y escribió en la puerta del conductor con un marcador negro: Vallejo 12-20-68 7 de abril de 69 CEP 27-69-6, 30 por cuchillo. Había documentado sus crímenes, marcando su territorio como un animal salvaje. Brian Hartnell sobrevivió al ataque, milagrosamente. Cecilia Shepard murió 2 días después en el hospital. Y Zodiaco, una vez más, desapareció sin dejar rastro utilizable. Pero había algo diferente esta vez. Había testigos que lo vieron. 3 pescadores habían observado a un hombre merodeando el área antes del ataque. La descripción era consistente: hombre blanco, entre 25 y 30 años, complexión robusta, cabello castaño, con gafas.
Finalmente tenían algo concreto. ¿Pero sería suficiente? 11 días después, el 11 de octubre de 1969, Zodiaco atacó en San Francisco. Esta vez escogió a una víctima completamente diferente, Paul Stine, un conductor de taxi de 29 años. El modus operandi cambió radicalmente. No hubo juegos, no hubo teatralidad. Solo un disparo en la cabeza con una pistola 9 milímetros en la intersección de Cherry y Washington. Zodiaco robó la billetera de Stine, un trozo de su camisa ensangrentada, y desapareció en la noche. Pero esta vez cometió un error. O tal vez no fue un error en absoluto. Dos adolescentes que vivían cerca vieron a un hombre limpiando el interior del taxi antes de salir caminando hacia el presidio. Llamaron a la policía. Se emitió una alerta describiendo al sospechoso. Patrullas inundaron el área. Un oficial incluso se encontró cara a cara con un hombre que coincidía con la descripción a solo unas cuadras de la escena del crimen. Pero debido a un error de comunicación, el oficial estaba buscando a un sospechoso afroamericano, no a un hombre blanco. Dejó ir a Zodiaco. ¿Pueden imaginar la frustración? La agonía de saber que el asesino más buscado de California había estado a metros de ser capturado, pero un simple error de despacho lo dejó escapar. Este momento define la investigación del Zodiaco, siempre un paso adelante, siempre burlándose de las autoridades, siempre jugando su macabro juego. 3 días después del asesinato de Stine, el San Francisco Chronicle recibió otra carta. Incluía un trozo de la camisa ensangrentada de Paul Stine como prueba grotesca de su autoría. «Soy el mismo hombre que le dio a la gente el código del Zodiaco», escribió. Luego, en un alarde de arrogancia, se burló de la policía. Los oficiales de SF podrían haber atrapado si hubieran registrado el parque apropiadamente en lugar de sujetar a las esquinas mientras conducía a través del parque. Estaba confirmando que había estado allí, que los había observado buscándolo, y que había escapado bajo sus narices. La carta continuaba con amenazas aún más escalofriantes. Planeaba cambiar su metodología. Ya no atacaría parejas en lugares aislados. En cambio, dispararía a los neumáticos de un autobús escolar y después recogerá a los gatitos cuando salgan. ¿Estaba hablando en serio? ¿Realmente consideraba asesinar niños? La amenaza provocó pánico masivo. Los autobuses escolares recibieron escolta policial. Los padres temían enviar a sus hijos a la escuela. Zodiaco había logrado paralizar una ciudad entera con solo palabras. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Zodiaco no se contentaba con ser solo un asesino. Quería ser reconocido, estudiado, temido y, en cierta forma retorcida, famoso. Sus cartas se volvieron más frecuentes, más elaboradas, más desconcertantes. El 8 de noviembre de 1969, envió una tarjeta de 7 páginas al Chronicle que incluía otro criptograma, este de 340 caracteres. Lo llamó el Z340, y a diferencia del primer código, este resistiría todos los intentos de descifrarlo durante 51 años. 51 años. Déjenme repetirlo. El código permaneció sin resolver por más de medio siglo. ¿Qué secretos contenía? ¿Era realmente un mensaje coherente o simplemente un revoltijo diseñado para frustrar a los investigadores? El Z340 se convirtió en el santo grial de la criptografía amateur. Miles de personas intentaron descifrarlo. Se publicaron libros enteros analizando cada símbolo. Programas de computadora avanzados lo atacaron desde todos los ángulos posibles. Pero el código guardaba sus secretos celosamente. Las cartas de Zodiaco continuaron llegando durante los siguientes años. Algunas incluían códigos. Otras contenían amenazas específicas. Algunas simplemente se burlaban de la policía y de su incapacidad para capturarlo. En cada carta, aumentaba su cuenta de víctimas. Puntuación Zodiaco, 37, SFPD, 0, escribió en una carta. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Realmente había matado a 37 personas? Los investigadores solo podían confirmar 5 muertes y 2 sobrevivientes heridos. ¿De dónde sacaba ese número?
Aquí radica uno de los mayores misterios del caso Zodíaco. ¿Cuántas personas mató realmente? ¿Era un exagerador que inflaba sus números para alimentar su ego? ¿O había una docena o más de víctimas no identificadas esparcidas por California que las autoridades nunca conectaron con él? Esta pregunta sigue sin respuesta décadas después. El caso atrajo la atención de algunos de los investigadores más dedicados de Estados Unidos. El inspector Dave Toschi del Departamento de Policía de San Francisco se obsesionó con capturar a Zodíaco. Trabajó en el caso durante años, persiguiendo cada pista, entrevistando a cada testigo potencial, analizando cada carta. Toschi se convirtió en el rostro público de la investigación, y su dedicación inspiró el personaje del inspector Harry Callahan en la película Dirty Harry. Pero ni siquiera Toschi pudo atrapar al fantasma. A medida que pasaban los años sin arrestos, la frustración creció. ¿Cómo era posible que con todas las pistas, todos los testigos oculares, todas las cartas llenas de evidencia forense, Zodíaco seguía siendo un fantasma? La respuesta es tan simple como aterradora. Zodíaco era inteligente, meticuloso y, crucialmente, sabía cuándo detenerse. Su última carta confirmada llegó en 1974. Después de eso, silencio. Ninguna carta. Ningún ataque confirmado. El asesino que había atemorizado al norte de California simplemente se desvaneció. Murió. Se mudó. ¿Fue encarcelado por otro crimen? ¿O simplemente decidió que había jugado suficiente y se retiró a la normalidad, llevando sus secretos consigo? Durante las siguientes décadas, el caso del Zodíaco se convirtió en una obsesión cultural. Libros, películas, documentales, podcasts, todos trataban de resolver el misterio. Cada pocos años, un nuevo sospechoso era propuesto. Arthur Leigh Gallen, un ex maestro de escuela con un historial perturbador, se convirtió en el principal sospechoso después de que el investigador Robert Graysmith publicara su libro Zodiac en 1986. Allen parecía encajar perfectamente, vivía en Vallejo, usaba un reloj Zodiac, había sido acusado de abuso infantil, y un amigo afirmó que Allen había hablado de cazar humanos y llamarse a sí mismo Zodiac antes de que los crímenes comenzaran. Pero había un problema. El ADN extraído de las estampillas de las cartas de Zodíaco no coincidía con el de Allen. Las huellas dactilares parciales de las cartas tampoco coincidían. La escritura manual era similar pero no idéntica. Y lo más importante, Allen negó todo hasta su muerte en 1992. ¿Era él? ¿O solo un chivo expiatorio conveniente para una sociedad desesperada por cerrar el caso? Otros sospechosos surgieron a lo largo de los años. Richard Gajkowski, un periodista con una voz que supuestamente coincidía con las grabaciones de las llamadas de Zodíaco. Lawrence Kane, quien sufrió una lesión cerebral que podría explicar el comportamiento errático del asesino. Earl Van Best Jr., cuyo hijo afirmó haber encontrado similitudes entre la escritura de su padre y las cartas de Zodíaco. Ross Sullivan, un empleado de biblioteca que desapareció durante varios de los asesinatos. Cada teoría parecía convincente hasta que no lo era. Cada sospechoso tenía conexiones intrigantes hasta que se desmoronaban bajo escrutinio. ¿Y qué hay del código Z340 que permaneció sin resolver durante medio siglo? ¿Recuerdan que mencioné que resistió todos los intentos durante 51 años? Bien, aquí viene una de las revelaciones más sorprendentes de toda esta historia. En diciembre de 2020, un equipo de 3 criptógrafos, David Oranchak, Harold Van Eyck y Sam Blake, finalmente lograron descifrar el código usando técnicas modernas de computación y análisis criptográfico. Habían trabajado durante años, probando millones de combinaciones posibles. ¿Y qué decía el mensaje después de más de 5 décadas de misterio? El texto descodificado era característicamente críptico y perturbador. Zodíaco no revelaba su identidad como muchos esperaban. En cambio, continuaba su monólogo burlón. Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. No tenía miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso más pronto porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar por mí. ¿Pueden sentir la decepción mezclada con la fascinación?
Después de 51 años, el código finalmente había sido roto, pero el asesino seguía ocultándose detrás de sus enigmas y su retórica grandiosa sobre el paraíso y los esclavos. No había nombre. No había confesión detallada. Solo más juegos mentales desde la tumba o desde donde quiera que Zodiaco se hubiera ocultado. Y esto nos lleva a donde estamos hoy. Más de 50 años después de los primeros asesinatos, el caso del Zodiaco permanece oficialmente sin resolver. Las agencias de aplicación de la ley mantienen el caso abierto, esperando que algún día la tecnología forense moderna, quizás genealogía genética como la que atrapó al Golden State Killer, finalmente revele la identidad del asesino. En 2021, un grupo de investigadores afirmó que evidencia forense y genealogía genética apuntaban a un nuevo sospechoso, pero estos hallazgos han sido disputados y no han llevado a cargos oficiales. El misterio continúa. Y tal vez esa sea la verdadera genialidad de Zodiaco. No solo era un asesino, sino un arquitecto de misterio perpetuo. Sabía exactamente cuánto revelar y cuánto ocultar para mantener el mundo obsesionado con él décadas después de su último crimen confirmado. Si este caso te fascina tanto como a mí, si sientes esa necesidad de entender la mente detrás de estos actos incomprensibles, entonces quédate para la segunda parte. Porque lo que hemos explorado hasta ahora es solo la superficie. En la próxima sección, nos adentraremos en las teorías más convincentes, examinaremos la evidencia forense con detalle microscópico, analizaremos la psicología de un asesino serial que era tan inteligente como despiadado, y exploraremos cómo la tecnología moderna está proporcionando nuevas pistas en un caso que parecía perdido para siempre. Y si realmente te apasiona llegar al fondo de estos misterios, si quieres ayudar a mantener viva la búsqueda de la verdad, déjame un comentario con tu teoría sobre quién crees que fue Zodiaco y por qué. Dale like si crees que este caso merece seguir siendo investigado. Comparte este video con alguien que también esté obsesionado con crímenes verdaderos y misterios sin resolver. No lo hagas por algoritmos o números. Hazlo porque la verdad importa. Hazlo porque 5 víctimas confirmadas y sus familias merecen justicia. Hazlo porque en algún lugar, tal vez, alguien tiene información que podría finalmente cerrar este caso. Los secretos más oscuros del Zodiaco están a punto de revelarse. No te vayas. ¿Qué tipo de persona hace lo que hizo Zodiaco? Esta pregunta ha obsesionado a psicólogos criminales, perfiladores del FBI y estudiosos del comportamiento humano durante más de 5 décadas. Para entender verdaderamente este caso, debemos adentrarnos en los pasillos oscuros de una mente que encontraba placer en el terror y satisfacción en el enigma. Zodiaco no era tu asesino serial típico. La mayoría de los asesinos seriales siguen patrones predecibles. Tienen tipos de víctimas específicos. Operan dentro de zonas geográficas limitadas. Sus crímenes escalan en violencia a medida que su necesidad de satisfacción aumenta. Pero Zodiaco rompía todas estas reglas. Sus víctimas eran diversas: parejas adolescentes, una pareja universitaria, un conductor de taxi. Sus ubicaciones variaban ampliamente a través del norte de California. Y su metodología cambiaba constantemente, desde disparos a distancia hasta ataques con cuchillo, desde emboscadas en lugares aislados hasta un asesinato calculado en plena ciudad. ¿Por qué esta variación? Los perfiladores sugieren que Zodiaco era lo que se conoce como un asesino orientado al proceso. No estaba impulsado por una patología sexual específica como muchos asesinos seriales. En cambio, derivaba su placer del acto de matar en sí mismo y, crucialmente, del juego psicológico que jugaba con la policía y el público. Cada carta, cada código, cada amenaza era parte de una narrativa elaborada que él estaba construyendo. No solo quería matar, quería ser recordado, estudiado, temido. El contenido de sus cartas revela mucho sobre su psicología. Zodiaco se refería constantemente a recolectar esclavos para su vida futura. Esta fantasía de dominación post-mortem sugiere delirios de grandeza y una necesidad profunda de control. En su mente distorsionada, no era simplemente un asesino, sino una especie de dios recolectando súbditos para su reino eterno.
¿Era esto una genuina creencia religiosa distorsionada? ¿O simplemente una racionalización conveniente para sus impulsos homicidas? La ortografía y gramática errática en sus cartas han sido objeto de intenso escrutinio. ¿Eran genuinos errores de alguien con educación limitada? ¿O una táctica deliberada para confundir a los investigadores sobre su verdadero nivel educativo y antecedentes? Muchos expertos creen que era lo segundo. Algunos errores parecen demasiado consistentes, demasiado calculados. Zodiaco alternaba entre errores obvios y prosa sofisticada. En algunas cartas demostraba conocimiento de criptografía avanzada, mitología, y referencias culturales que sugerían educación superior. ¿Quién era realmente este hombre cuando se quitaba su máscara de payaso asesino? La elección del símbolo del zodiaco mismo es reveladora. Antes de firmar sus cartas con este emblema, el asesino no tenía nombre. Los medios lo llamaban simplemente el asesino de parejas, o el asesino del cifrado. Al elegir el símbolo del zodiaco y adoptar ese nombre, tomó control de su propia narrativa. Se convirtió en una marca, una identidad que trascendía al hombre común escondido detrás de ella. El símbolo del zodiaco es cíclico, eterno, conectado a los movimientos celestiales y al destino. ¿Se veía a sí mismo como una fuerza de la naturaleza? ¿Como inevitable e imposible de detener como la rotación de las estrellas? Examinemos ahora la evidencia física que se recopiló durante la investigación original, y cómo está siendo reanalizada con tecnología moderna. Las cartas de zodiaco proporcionaron abundante evidencia forense, saliva en las estampillas y solapas de los sobres, huellas dactilares parciales, y el ADN de quien las tocó. En los años 60 y 70, esta evidencia era de valor limitado. Las huellas parciales no coincidían con ninguna base de datos. El análisis de ADN no existía todavía. La saliva podía ser tipificada sanguíneamente, pero nada más. Avancemos rápido al siglo XXI. El análisis de ADN ha revolucionado la investigación criminal. En 2002, el Departamento de Policía de San Francisco anunció que había obtenido un perfil parcial de ADN de las estampillas de las cartas de zodiaco. Este perfil se comparó con Arthur Leigh Gallen, el principal sospechoso, y no coincidió. Para muchos, esto exoneró a Allen. Pero otros argumentan que el ADN podría ser de un contaminante, no del propio zodiaco. ¿Cómo podemos estar seguros de que quien lamió las estampillas fue realmente el asesino, y no alguien más que tocó las cartas? Esta incertidumbre sobre la evidencia de ADN ha generado un debate continuo en la comunidad de investigadores del zodiaco. Algunos creen que el perfil de ADN es confiable y que cualquier sospechoso debe ser comparado contra él. Otros argumentan que debemos ser escépticos, especialmente considerando la antigüedad de la evidencia y las múltiples personas que manejaron las cartas antes de que se reconociera su valor forense. En años recientes, la genealogía genética ha emergido como una herramienta poderosa para resolver casos antiguos. Esta técnica usa bases de datos públicas de ADN para encontrar parientes lejanos del sospechoso, construyendo gradualmente un árbol genealógico hasta identificar al perpetrador. Así fue como capturaron al Golden State Killer en 2018, un caso que también había permanecido sin resolver durante décadas. Muchos esperaban que esta misma técnica finalmente revelara la identidad de Zodiaco. En 2021, un equipo de investigadores independientes llamado Case Brackers anunció que había identificado a Zodiaco como Gary Francis Poste, un criminal de carrera que murió en 2018. Afirmaban tener evidencia forense, incluidas cicatrices en la frente que coincidían con las descripciones de testigos. Pero tanto el FBI como las agencias locales de aplicación de la ley han sido notablemente silenciosas sobre estas afirmaciones. No ha habido confirmación oficial. No ha habido cierre del caso. ¿Por qué el escepticismo? ¿Es posible que la evidencia no sea tan sólida como los investigadores afirman? ¿O hay razones legales o procedimentales por las que las autoridades no pueden confirmar públicamente la identidad de un sospechoso muerto? Esta es la frustración esencial del caso Zodiaco. Por cada respuesta, surgen 10 preguntas más. Por cada pista prometedora, hay una docena de callejones sin salida.
El caso se ha convertido en un laberinto donde los investigadores, tanto profesionales como aficionados, pueden perderse durante años persiguiendo sombras. Hablemos ahora de las víctimas, porque en medio de toda la fascinación con códigos y sospechosos, es fácil olvidar que en el centro de este misterio hay vidas reales que fueron brutalmente arrebatadas. David Faraday tenía planes de asistir a la universidad. Betty Lujensen era una estudiante destacada con toda una vida por delante. Darlene Ferrin dejó atrás una hija pequeña. Cecilia Shepard era una estudiante brillante con sueños de graduarse y construir una carrera. Paul Stine era un padre de familia trabajador simplemente tratando de ganarse la vida conduciendo un taxi. Estas no son solo estadísticas en un caso de asesinato sin resolver. Son personas con familias que todavía lloran su pérdida, que viven cada día sin respuestas, sin cierre, sin justicia. La hermana de David Faraday ha hablado públicamente sobre cómo la muerte de su hermano cambió a su familia para siempre. La hija de Darlene Ferrin creció sin madre, cargando con preguntas que nunca podrán ser completamente respondidas. Brian Hartnell, quien sobrevivió al ataque en el lago Berryessa, ha tenido que vivir con las cicatrices físicas y psicológicas de ese día terrible durante más de 50 años. ¿Cuánto tiempo es suficiente para que una familia espere justicia? ¿Cuándo se vuelve un caso demasiado viejo para importar? Para las familias de las víctimas de Zodiaco, el tiempo no ha curado nada. Cada nuevo sospechoso propuesto, cada nuevo análisis de evidencia, cada documental o película sobre el caso reabre heridas que nunca tuvieron oportunidad de sanar adecuadamente. Michael Mageau, quien también sobrevivió a su encuentro con Zodiaco, vivió durante décadas con miedo de que el asesino regresara a terminar lo que había comenzado. En 2009, casi 40 años después del ataque, Mageau fue mostrado una fotografía de Arthur Leigh Allen y supuestamente identificó a Allen como su atacante. Pero Allen había estado muerto durante 17 años en ese punto. ¿Qué tan confiable puede ser una identificación visual después de 4 décadas? La memoria de Mageau era precisa o había sido inconscientemente influenciada por años de ver la fotografía de Allen como el sospechoso principal en los medios. Esto nos lleva a uno de los problemas más grandes en el caso Zodiaco, la contaminación de evidencia y memoria por la cobertura mediática masiva. Este fue uno de los primeros casos de asesinato serial que recibió cobertura nacional e internacional en tiempo real. Los periódicos publicaban cada carta de Zodiaco. La televisión informaba sobre cada desarrollo. El caso se convirtió en un fenómeno cultural incluso mientras los crímenes todavía estaban ocurriendo. Esta atención mediática sin precedentes tuvo consecuencias no intencionadas. Testigos que inicialmente daban descripciones vagas comenzaron a recordar más detalles después de ver bocetos compuestos en las noticias. Personas que afirmaban conocer al asesino salían de la nada con pistas que convenientemente coincidían con información ya publicada. La línea entre evidencia genuina y contaminación mediática se volvió borrosa. ¿Cuántas de las supuestas pistas, en el caso Zodiaco, son realmente confiables? ¿Y cuántas son producto de memorias reconstruidas influenciadas por décadas de exposición mediática? Consideremos por un momento la llamada telefónica que Zodiaco hizo después del ataque a Darlene Ferrin y Michael Mageau. La policía grabó la llamada. Esa grabación ha sido analizada por expertos en voz, jugada en documentales, estudiada por miles de investigadores aficionados. Algunos creen que la voz coincide con grabaciones de Arthur Leigh Allen. Otros dicen que suena como otro sospechoso completamente diferente. El análisis de voz es notoriamente poco confiable como evidencia forense. Las voces pueden cambiar con la edad, con el estrés, con enfermedades. Y lo más importante, nuestras percepciones de similitud vocal son altamente subjetivas. Estamos escuchando lo que realmente está ahí, o lo que queremos escuchar. La obsesión pública con el caso Zodiaco ha generado una industria casera de investigadores aficionados, algunos brillantes y dedicados, otros guiados más por teorías de conspiración que por evidencia sólida. Internet ha amplificado esto exponencialmente. Existen docenas de sitios web, foros, grupos de redes sociales dedicados exclusivamente a resolver el caso.
Investigadores aficionados han pasado años, incluso décadas, persiguiendo sus propias teorías. Algunos han hecho contribuciones genuinas, como el equipo que finalmente descifró el Z-340. Otros han acosado a familias de sospechosos, han hecho acusaciones infundadas públicamente, han confundido las aguas de la investigación con información errónea. ¿Es esto ayuda o hindrance? ¿Mantiene viva la esperanza de resolver el caso, o hace que sea más difícil para los investigadores profesionales separar las pistas legítimas del ruido? No hay una respuesta fácil. En algunos casos, como el desciframiento del Z-340, el crowdsourcing y la pasión amateur han logrado lo que los profesionales no pudieron. En otros casos, ha resultado en acoso, difamación, y la proliferación de teorías cada vez más extravagantes que alejan la atención de líneas de investigación productivas. Hablemos ahora de los otros códigos que Zodiaco envió y que aún permanecen sin resolver. Además del Z-408 que fue descifrado en 1969 y el Z-340 que fue descifrado en 2020, Zodiaco envió al menos 2 códigos más que siguen siendo misterios completos. El Z-13, un código de solo 13 símbolos enviado con una carta en abril de 1970, supuestamente contenía su nombre. Con solo 13 caracteres, hay literalmente millones de posibles soluciones, y sin evidencia externa para verificar cuál es correcta, el código podría ser esencialmente imposible de descifrar con certeza. ¿Contenía realmente su nombre? ¿O era simplemente otro juego cruel, una promesa vacía diseñada para mantener a los investigadores persiguiendo sombras? El Z-32, también conocido como el Código del Mapa, apareció en una carta de junio de 1970 que incluía un mapa del área de la Bahía de San Francisco. Zodiaco escribió: el mapa junto con este código le dirá dónde está la bomba establecida. Supuestamente, el código de 32 caracteres, cuando se aplicaba al mapa, revelaría la ubicación de una bomba que Zodiaco afirmaba haber plantado. Ninguna bomba fue encontrada. Muchos creen que era una mentira, otra amenaza vacía para generar pánico. Pero el código nunca ha sido descifrado de manera satisfactoria. ¿Había realmente información en ese código? ¿O era simplemente más teatro del asesino? Esta es una de las preguntas fundamentales sobre Zodiaco. ¿Cuánto de lo que decía era verdad y cuánto era pura fabricación? Afirmó haber matado 37 personas, pero solo 5 muertes han sido confirmadas definitivamente. Amenazó con hacer explotar un autobús escolar, pero nunca lo hizo. Prometió revelar su nombre en códigos, pero nunca lo cumplió. Era un mentiroso patológico que exageraba sus hazañas para parecer más aterrador de lo que realmente era. ¿O había víctimas no identificadas que las autoridades nunca conectaron con él? Varios asesinatos no resueltos en California durante ese periodo han sido propuestos como posibles víctimas adicionales de Zodiaco. El asesinato de Cherry Jo Bates en Riverside en 1966, 2 años antes de los primeros asesinatos confirmados de Zodiaco, tiene similitudes intrigantes. Una carta enviada a los periódicos después de su muerte contenía frases y un estilo de escritura similar a las posteriores cartas de Zodiaco. Pero la evidencia es circunstancial. La policía de Riverside eventualmente identificó a otro sospechoso mediante evidencia de ADN, aunque ese caso también permanece oficialmente sin resolver. El asesinato de Kathleen Jones es otro caso controvertido. En marzo de 1970, Jones afirmó que un hombre en un automóvil la ayudó después de que supuestamente saboteó las ruedas de su vehículo, luego la secuestró a ella y a su bebé durante horas antes de que lograra escapar. Días después, al ver un póster de Se Busca con el boceto compuesto de Zodiaco, Jones afirmó que ese era el hombre. Pero su historia tenía inconsistencias, y algunos investigadores dudan de su credibilidad. ¿Era Zodiaco realmente el responsable? ¿O Jones identificó erróneamente a su atacante después de ver la imagen ampliamente circulada? Esta incertidumbre se extiende a casi todos los aspectos del caso. Incluso las víctimas confirmadas tienen controversias. Algunos investigadores cuestionan si Zodiaco realmente cometió todos los asesinatos que se le atribuyen. ¿Y si había un imitador?
¿Y si alguien se aprovechó del pánico de Zodiaco para encubrir sus propios crímenes? Después de todo, Zodiaco se atribuyó el crédito por asesinatos que cometió. ¿Qué impedía que alguien más cometiera un asesinato y dejara que Zodiaco se llevara la culpa? Esta posibilidad ha sido particularmente debatida respecto al asesinato de Paul Stine. El método era completamente diferente a los ataques anteriores. No hubo código o carta amenazante antes del ataque. No hubo teatralidad. Fue rápido, eficiente, casi profesional. Algunos investigadores se han preguntado si Stine pudo haber sido asesinado por otra persona, y Zodiaco simplemente se apropió del crimen al enviar un trozo de la camisa de Stine. Pero esta teoría tiene problemas. ¿Cómo obtendría Zodiaco un trozo de la camisa si no cometió el crimen? ¿Y por qué el verdadero asesino permitiría que Zodiaco se atribuyera el crédito sin protestar? La realidad es que probablemente nunca tendremos certeza absoluta sobre cada detalle de este caso. Demasiado tiempo ha pasado. Demasiados testigos han muerto. Demasiada evidencia se ha perdido o degradado. Pero eso no significa que debamos rendirnos. La tecnología forense continúa avanzando a un ritmo asombroso. Técnicas que eran ciencia ficción hace 20 años son ahora procedimientos estándar. La genealogía genética, en particular, ofrece esperanza real. Si el perfil de ADN de las cartas de Zodiaco es realmente del asesino, y no de un contaminante, entonces existe la posibilidad de que pueda ser rastreado a través de bases de datos genealógicas. Ya no necesitamos una coincidencia directa en una base de datos criminal. Podemos encontrar primos terceros o cuartos del asesino y trabajar hacia atrás construyendo árboles genealógicos. Esta técnica ha resuelto docenas de casos fríos en los últimos años. El Golden State Killer, el asesino de April Tinsley, el asesino de Michelle Belch, todos fueron identificados décadas después de sus crímenes usando esta tecnología. Pero aquí está el desafío. La genealogía genética requiere que el ADN del perpetrador esté en el sistema, o que suficientes parientes hayan enviado su ADN a bases de datos públicas como GEDmatch o Family Tree DNA. Si Zodiaco no tiene familia extensa, o si sus parientes simplemente no han hecho pruebas de ADN, el método no funcionará. Es una lotería genética, y hasta ahora, si este trabajo está siendo realizado por las autoridades, no lo han anunciado públicamente. También está la cuestión de la calidad del ADN. Las cartas de Zodiaco tienen más de 50 años. Han sido manipuladas por docenas de personas, empleados postales, editores de periódicos, detectives, técnicos forenses. La evidencia de ADN puede degradarse con el tiempo, especialmente si no fue almacenada correctamente según los estándares modernos. Es el perfil de ADN que tienen lo suficientemente completo y puro como para ser útil en análisis genealógico. Solo las autoridades conocen la respuesta a esa pregunta, y no están compartiendo. Entonces, ¿dónde nos deja eso hoy, en 2024, más de 55 años después de que Zodiaco enviara su primera carta? El caso permanece abierto en varias jurisdicciones. Los departamentos de policía de San Francisco, Vallejo, Napa y Solano mantienen investigadores asignados, aunque ciertamente no con la intensidad de las primeras décadas. El FBI mantiene el caso en su lista de asesinatos sin resolver. Pero seamos honestos, no hay investigación activa al día. Los detectives no están golpeando puertas o siguiendo pistas frescas. El caso está esperando ese avance tecnológico o esa confesión en lecho de muerte o esa coincidencia fortuita que finalmente lo rompa. ¿Y los sospechosos? Arthur Leigh Gallen sigue siendo el favorito en la mente pública, a pesar de que el ADN y las huellas dactilares no coinciden. Su perfil era simplemente demasiado perfecto, demasiado conveniente. Vivía en el lugar correcto, trabajaba en las profesiones correctas, tenía las aficiones correctas. Su amigo lo acusó de confesiones incriminatorias. Pero la evidencia forense lo exoneró, al menos según los estándares modernos. ¿Podría haber una explicación? ¿Podría el ADN ser de un contaminante? ¿Podrían las huellas haber sido plantadas o mal interpretadas? Es poco probable, pero en el reino de la especulación del caso Zodiaco,
Nada es completamente imposible. Gary Francis Poste, el sospechoso propuesto por el Case-Brackers en 2021, tiene sus propios defensores. Las cicatrices de su frente supuestamente coinciden con las descripciones de testigos. Supuestamente confesó a amigos. Murió en 2018, convenientemente antes de que pudiera ser interrogado o arrestado. Pero las autoridades no han confirmado nada. El escepticismo es alto. Sin confirmación oficial, Poste es simplemente otro nombre en una larga lista de sospechosos que puede o no ser el verdadero Zodiaco. Y aquí está la posibilidad más inquietante de todas. ¿Y si nunca sabremos? ¿Y si Zodiaco se llevó su secreto a la tumba y no hay suficiente evidencia forense para identificarlo póstumamente? ¿Y si el caso permanece eternamente sin resolver, un misterio permanente que frustra a los investigadores y fascina al público por generaciones venideras? Esta es la realidad que debemos confrontar. No todos los misterios se resuelven. No todos los villanos son atrapados. Algunas preguntas permanecen sin respuesta para siempre. Pero el fracaso en resolver un caso no significa que fue en vano. Cada técnica forense desarrollada, cada protocolo de investigación mejorado, cada lección aprendida de los errores cometidos en el caso Zodiaco ha ayudado a resolver otros casos y prevenir otras tragedias. El legado del caso va más allá de si capturaron o no al asesino. Ha moldeado cómo investigamos crímenes seriales, cómo manejamos comunicaciones de criminales, cómo protegemos evidencia para futuro análisis. Y para aquellos de nosotros fascinados por el caso, obsesionados con desentrañar sus misterios, tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué nos atrae a estas historias oscuras de depravación humana? ¿Es morbosa curiosidad? ¿Es el desafío intelectual de resolver un rompecabezas complejo? ¿O es algo más profundo, una necesidad de entender el mal para sentirnos más seguros en un mundo que a veces parece caótico e impredecible? Tal vez sea todo eso. Tal vez estudiamos casos como Zodiaco porque nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad mientras simultáneamente nos dan esperanza de que el mal puede ser comprendido, estudiado y finalmente derrotado. Cada código descifrado, cada avance forense, cada sospechoso identificado es una pequeña victoria del orden sobre el caos, de la razón sobre la locura. El caso Zodiaco nos enseña que la justicia no es siempre rápida ni garantizada. Nos enseña que algunas personas son capaces de actos de crueldad incomprensible. Pero también nos enseña que hay personas dedicadas, detectives, científicos forenses, investigadores aficionados apasionados, que nunca dejan de buscar la verdad, incluso décadas después de que el resto del mundo haya seguido adelante. Esta persistencia, esta negativa a olvidar, es en sí misma una forma de resistencia contra el mal que Zodiaco representaba. Las víctimas de Zodiaco merecen ser recordadas no solo como estadísticas en un caso sin resolver, sino como las personas completas que eran. David Faraday con sus sueños universitarios. Betty Lou Jensen con su brillante futuro académico. Darlene Ferrin con su hija pequeña. Cecilia Shepard con su inteligencia y ambición. Paul Stine simplemente tratando de ganarse la vida honestamente. Cada vida cortada trágicamente, cada potencial sin realizar, cada familia destrozada. Estos son los verdaderos costos del reinado de terror de Zodiaco. Brian Hartnell y Michael Mageau, los sobrevivientes, llevaron sus cicatrices físicas y emocionales durante décadas. Su coraje al hablar públicamente sobre sus experiencias, al ayudar a la investigación a pesar del trauma, merece reconocimiento. Sobrevivir a un encuentro con Zodiaco no fue el final de su sufrimiento, fue solo el comienzo de una vida alterada permanentemente por esos momentos de horror. Mientras concluimos este viaje profundo en uno de los mayores misterios criminales sin resolver de Estados Unidos, debemos reconocer que tal vez nunca tengamos todas las respuestas. El verdadero nombre de Zodiaco podría permanecer desconocido. Sus motivaciones podrían seguir siendo un enigma psicológico. El número exacto de sus víctimas podría nunca ser confirmado. Pero lo que sí sabemos es esto: el mal existe. Toma muchas formas. Y nuestra mejor defensa contra él es la memoria, la persistencia, y la negativa a dejar que los casos fríos permanezcan enterrados y olvidados.
La tecnología continúa avanzando. Nuevas herramientas forenses están siendo desarrolladas cada año. Bases de datos de ADN están creciendo exponencialmente. Algoritmos de computadora se vuelven más sofisticados en el análisis de patrones y evidencia. Existe una posibilidad real, genuina, de que durante nuestra vida, el caso Zodiaco sea finalmente resuelto. Tal vez no este año, ni el próximo, pero algún día. Ese día, cuando llegue, traerá cierre para las familias que han esperado tanto tiempo. Responderá preguntas que han obsesionado a generaciones. Y demostrará que no importa cuánto tiempo pase, la verdad tiene una forma de emerger. Si este caso te ha movido, si sientes esa conexión con la búsqueda de justicia que trasciende el tiempo y la distancia, entonces tienes un papel que jugar. No es sobre dar like por números o compartir por algoritmos. Es sobre mantener viva la conversación. Es sobre asegurar que estos casos no sean olvidados. Es sobre honrar a las víctimas manteniendo sus historias en el ojo público, porque mientras se recuerde a las víctimas, hay esperanza de justicia. Comparte este video con alguien que se preocupe por la verdad. Déjame un comentario con tus pensamientos, tus teorías, tus esperanzas de que este caso finalmente sea resuelto. Dale like si crees que las víctimas de Zodiaco merecen que continuemos buscando respuestas. No porque necesite tu validación, sino porque cada interacción, cada conversación, cada persona que aprende sobre este caso es otra mente que podría tener la pieza del rompecabezas que falta. Es otro par de ojos que podría notar algo que todos los demás pasaron por alto. Es otra voz exigiendo que la justicia, sin importar cuánto se retrase, eventualmente prevalezca. El Zodiaco puede haber pensado que era más listo que todos nosotros. Puede haber creído que sus códigos y sus juegos lo harían inolvidable mientras permanecía sin identificar para siempre. Pero cada año que pasa, cada avance tecnológico, cada nueva generación de investigadores que se niega a rendirse, nos acerca más a desenmascarar al hombre detrás del símbolo. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente sepamos la verdad completa, no será un triunfo del mal sobre el bien. Será la prueba de que la persistencia, la ciencia, y la negativa colectiva de la humanidad a aceptar la injusticia eventualmente prevalecen.